Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenos días, amados. Dios les bendiga. Les saluda Rigoberto Rodríguez. Le damos gracias a Dios por la fidelidad que Él nos permite poder estar con vida y darle gracias a Dios primero que nada. Y también gracias a usted, a los hermanos que de una u otra forma se identifican con los temas de cada programa que hacemos, todo lo que es América Latina, ya que hay hermanos que le enviamos los links en Nicaragua, igual a lo que es República Dominicana. Y le damos gracias a Dios, igual aquí en Panamá, los hermanos que nos sintonizan. Le damos gracias a Dios por los muy buenos comentarios. Y hoy tenemos un tema, y más en este mes de la Biblia que estamos celebrando, y le damos gracias a Dios porque la pastoral en muchas congregaciones escuchaba los testimonios de que han estado trabajando en este mes en reforzar y darle esa posición a la palabra del Señor. Y hoy queremos, hermano, fundamentar lo que vamos a hablar en la palabra del Señor. Hoy está con nosotros el pastor Cristian Turner. El pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia. También está con nosotros nuestro hermano Ángel Paz. El hermano Ángel es profesor en los institutos bíblicos de las asambleas de Dios. Usted sabe que la vida cristiana tiene que ver mucho con el crecimiento, y el crecimiento es producido por Dios. Dios llama a la iglesia, a cada creyente que llega a la iglesia, a que crezca, y no podemos ser enanos espirituales. Y eso es el tema que vamos a ver, a no ser enanos espirituales. Antes de iniciar el tema, nos gustaría leer la palabra del Señor y leer en lo que la palabra de Dios nos enseña en Hebreos, capítulo 5, del verso 11 hasta el verso 14. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y mire lo que dice el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted sabe, pastor Cristian y hermano Ángel, que una de las cosas que el Señor no quiere que nosotros seamos enanos. Usted sabe que enanos espirituales, porque de una u otra forma los enanos, lo vemos en lo físico, cuando un niño no crece, no se desarrolla, está tipificado que el enanismo es una enfermedad y es algo que de una u otra forma está afectando el crecimiento normal de una persona. Y los enanos son objeto de burla, son tomados para comedias. En el plano físico sucede esto y lo vemos. Pero Dios, para hacernos entender, Dios no quiere, pastor Cristian, que nosotros seamos enanos espirituales, sino que desarrollemos y vayamos a ese crecimiento que Él desea para nuestras vidas. Claro que sí, mi hermano, y desde que nacemos en Cristo, desde que lo aceptamos, comenzamos a crecer y claro, pasamos por una época que podríamos, por decirlo de alguna manera, de infancia espiritual, pero comenzamos a crecer igual que un niño. Comenzamos a pasar de tener los primeros rudimentos, de tomar leche, por decirlo así, ya después a comer papilla, ya después alimentos sólidos, en fin, vamos creciendo conforme vamos avanzando en el caminar con Dios. Lamentablemente, hay personas que no responden a ese crecimiento en el momento que tienen que hacerlo. Decía el proverbista, decía en Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice aquí el sabio. ¿Y qué sucede? Que obviamente en estos procesos en los cuales tenemos que crecer, en ese kairos de Dios hay un momento en particular cuando ciertas cosas deben darse en nuestra vida. Lo que pasa es que algunos pues no se desarrollan como deben desarrollarse, principalmente por no meterse con el Dios de la palabra. Obviamente en la palabra
es que hay crecimiento y por eso celebramos este mes de la Biblia. Es precisamente en la palabra en la cual vamos a conocer a Dios y a crecer espiritualmente. Entonces, de no hacerlo así, resultaríamos, como bien lo ha dicho mi hermano Rigoberto, en enanos espirituales. Y los enanos espirituales afectan no solamente el desarrollo de su propia vida, sino que afectan al cuerpo de la iglesia, porque ellos son parte de una iglesia, son parte de una estructura. Y imaginen, ¿no?, que uno vaya creciendo pero la mano no le crece. Sería un fenómeno, sería objeto de burla, sería incapaz de hacer ciertas cosas si me faltaran los dedos de la mano porque no me crecieron bien. En fin, estamos llamados a entrar en estos procesos. Cuando le preguntaron, en una noche le preguntó Nicodemo a Jesús, ¿y qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él no lo entendía, no entendía que tenía que dejar las viejas cosas atrás y volver a un nuevo estilo de vida, y en ese nuevo estilo de vida iba a haber un proceso de crecimiento. Pero ese proceso tiene sus momentos para ir creciendo de acuerdo a la edad que se tiene. Y definitivamente estamos llamados a crecer, pero si no lo hacemos vamos a afectar nuestro propio desarrollo y el desarrollo de nuestras congregaciones, mis amados hermanos. Y esto lo podemos ver de una u otra forma, de forma física. Actualmente existen movimientos como el veganismo, los vegetarianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al momento de que nosotros dejamos de alimentarnos correctamente, físicamente, hago constar, primero, no tengo nada en contra de ningún vegano, ningún vegetariano, por favor. Si hay alguno que practica estas cosas, no hay ningún problema. Puede seguir practicándolo. Pero si nosotros dejamos de comer ciertas proteínas que las encontramos en el huevo, en la leche, en la carne, o en la comida, o en la carne de cerdo, o en los peces, entonces nuestro cuerpo va a presentar deficiencias que tenemos que complementarlas con cosas artificiales, con vitaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado, más cuando estamos hablando de la palabra del Señor. Muchas veces las personas tienen un criterio erróneo con respecto a lo que escucho en mi iglesia y lo que escucho en otros pastores. Cuando el Señor lo puso usted en una iglesia es porque ahí es donde usted se tiene que alimentar. Si el pastor que está en esa iglesia no predica correctamente, usted se va a dar cuenta. Pero no es comparándolo con otro pastor afuera. No, esa no es la finalidad. Es leyendo las escrituras, observando. Podemos observar que Pablo tuvo cierta complacencia con un grupo de personas que eran los de Berea. ¿Y por qué tuvo esa complacencia? Porque Pablo terminaba de hablar del Señor y los de Berea eran más nobles. O sea, no es que los otros no eran nobles, sino que eran más nobles porque ellos se iban y buscaban las escrituras y se percataban que lo que Pablo había dicho iba de acuerdo con lo que habían aprendido y lo que se había dado en las escrituras. En este caso, podemos hablar del Tanakh, que era el Antiguo Testamento, pero aún así comprobaron cómo las profecías del Tanakh se acercaban y eran exactamente las que hablaban de Jesús, que era lo que ellos estaban buscando. Así que los de Berea eran personas nobles que los llevaban hacia adelante con respecto al estudio de la Escritura. Y me imagino que era una iglesia que creció muy fuerte y se mantuvo fuerte por el tiempo que pudo haber existido. Y de ahí salimos, ténganlo por seguro que ahí salieron muchos cristianos que existen actualmente, ¿no? Pero no podemos darle una guía, no podemos darle guiarnos en el tiempo para saber quién viene de aquellos que eran de Berea, pero algún día lo veremos cuando estemos en el cielo con el Señor. Ahora que el hermano Ángel mencionaba eso, la palabra de Dios nos muestra que es el deseo del Señor que nosotros crezcamos y que nosotros en medio del crecimiento vayamos en el proceso. Y el pastor Cristian en el bloque anterior comentaba sobre el cuidado que debemos tener nosotros de no ser enanos espirituales. Y si nosotros de una u otra forma no nos involucramos en la lectura de la palabra, en la oración, en las responsabilidades como cristiano que yo debo hacer, llevar una vida de oración, una vida de santificación, esto va a afectar mi crecimiento y me voy a convertir dentro de la iglesia en un enano espiritual. Y usted sabe que un enano espiritual tiene limitaciones por ser de baja estatura. Y por ejemplo, un enano no puede correr muy rápido. Una persona que es de baja estatura, enano, no puede alcanzar cosas de mucha altura porque no las alcanza. Las personas lo ven como niños, siempre lo ven como niños. Para conseguir pareja a una persona que es enana se le hace difícil.
ellos también en muchas ocasiones, ellos mismos no aceptan su estatura. Y en muchas ocasiones, hermano, usted lo ve, que los enanos son objetos de burla de los demás, son cogidos para comedias y chistes. Entonces, Pastor Cristian, nos damos cuenta que es algo que Dios no quiere que nosotros estemos dentro de la congregación y no vayamos en ese proceso de crecimiento y desarrollando el llamado particular que tenemos, porque este es el cuidado. Usted y yo tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad delante de Dios con los dones, el ministerio que Dios nos ha dado para desarrollarlo. Y bien lo has dicho, mi hermano Rigoberto, la palabra me llama a que yo crezca. Y hay factores que nos hacen que no crezcamos. Por ejemplo, estamos hablando de meternos con la palabra. Y la Biblia no es un libro solamente para leerlo. Es un libro que fue dado a los hombres para obedecerlo. Entonces, el no obedecer lo que dice la palabra hace que nos quedemos enanos. De hecho, en Hebreos 5, verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mi amado hermano, la salvación es el resultado inmediato de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero este acto debe llevarnos precisamente a una reflexión personal sobre cuál es nuestra condición de pecadores y que precisamente esa es la que nos aleja de Dios y por ende tenemos que aceptar vivir de una forma diferente. ¿Y cuál es esa forma? La forma que Dios manda. Así que no es solamente leer la palabra va a producir en nosotros que nos arrepintamos de esa manera de vivir. Pero una vez que nos arrepintamos, no solamente tenemos que quedarnos en el arrepentimiento, tenemos que convertirnos, o sea, hacer cosas en la dirección contraria. Y decíamos en otras ocasiones, usted puede estar yendo en una dirección y usted se arrepiente, pero si usted no para de caminar, usted va a seguir en el error. ¿Y cuánta gente que dice, yo sé que estoy equivocado, pero yo muero así? Y no, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos llama a convertirnos y arrepentirnos. Entonces, estas dos cosas van ligadas porque nosotros tenemos que aprender a buscar crecer en la dirección correcta. Si hemos estado teniendo un estilo de vida que no honra a Dios, haciendo cosas que a Dios no le agradan, y la palabra me da convicción de que eso no le agrada a Dios, entonces eso me va a persuadir. Eso me va a tocar, me va a hacer que me arrepienta, pero necesitamos tenemos que poner acciones que digan no solamente estoy persuadido de esto, sino que ya he decidido hacer lo contrario, o sea, lo que le agrada a Dios. Y en este sentido, así es que crecemos. Pero alguien que no se persuade de esto, que solamente se queda en el arrepentimiento y no se convierte, entonces se queda enano espiritual. Y son tantas personas que nosotros vemos en las iglesias que todavía están atados al licor, que todavía están atados a los juegos de azar, que todavía están atados al chisme, en fin, a tantas cosas que la propia palabra le dice, tienes que crecer, ya esto no debes hacerlo, pero continúan, permanecen en esa actitud. Y tenemos que estar con los oídos abiertos. Muchas veces se nos olvida algo muy importante. En la iglesia existe algo que es jerarquía, a la cual nosotros debemos seguir. Pero vamos a dejarlo para después del corte comercial para seguir hablando con respecto al tema, que es muy importante que escuchemos a los que están arriba de nosotros. Ahora, vamos a este cambio. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Estás en sintonía de tu programa radial Hombres de Integridad. Siguiendo con el tema,
es importante observar que la iglesia no es una institución monolítica de una sola persona, sino que existe jerarquía. La misma palabra del Señor nos dice en Efesios, capítulo 4, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros más evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces muchas veces las personas no quieren ceder al estudio de la palabra del Señor. ¿Por qué hace esto el Señor? Lo hace por lo siguiente. En el 12 dice lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Qué significa esto? Que todos los que vamos a la iglesia estamos comprometidos a seguir creciendo. No es que yo llegué a ser maestro y ya no tengo que seguir, no. Para eso yo tengo un pastor y el pastor me va a decir: Ángel, tienes que irte para el instituto bíblico, tienes que irte a estudiar a la universidad, tienes que prepararte en tal cosa, o Ángel, estás haciendo tal cosa mal, estás haciendo esto mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo que aceptarlo indistintamente el estudio que tenga. ¿Por qué? Porque él está observando cosas que ni yo mismo me puedo percatar por la costumbre que tengo yo de muchas veces no querer cambiar. Y lo que estamos buscando es un cuerpo no perfecto, pero estamos caminando hacia la perfección, como dice Pablo, a la estatura del varón perfecto. ¿Y eso de dónde viene? De estudiar las Escrituras, de estudiar la Biblia, de estudiar con personas que metodológicamente, no que de repente el Señor le dijo: tengo una palabra para ti, hermano. Cuando usted se le acerca una persona que le diga a ustedes: hermano, tengo una nueva revelación de la Escritura, usted le dice muy pacíficamente, le dice: no hay ningún problema, escríbala y póngala después de Apocalipsis, porque no hay más revelación. Lo que está en la Biblia es lo que va, es lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de los escritores para que nosotros lo tengamos actualmente. Por eso es que la misma Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esa es la parte importante, que queremos que en este momento usted siga creciendo en la palabra del Señor. Este tema del cuidado que debemos tener nosotros de no quedarnos enanos espirituales es peligroso y es delicado. Y tras bastidores conversábamos antes de iniciar el programa, conversábamos con el pastor Cristian y él nos hacía comentarios sobre, y hacíamos comentarios en el hogar, porque en el hogar hay muchas ocasiones y hay responsabilidades que tiene cada uno. Y entonces hablábamos de la responsabilidad que alguno tenga en el hogar de fregar. Imagínense que esa persona, o joven o adulto, no cumple con esa función de fregar. O sea, ya comió, todo el mundo comió tranquilo y no friega. Mire lo que sucede. Si esa persona no friega con ese plato, ¿qué va a venir? Van a venir las cucarachas, ¿qué van a venir? Las alimañas, ratones, lo que sea. Imagínense el problema que se forma en el hogar. No, y lo sorprendente es que eso afecta a los otros. Porque si yo no friego, eso va a afectar a todos los demás en el hogar. Entonces ya se empieza a crear hasta un caos en el hogar. Y de hecho, mi hermano Rigoberto, es que lo que has dicho es preciso. En muchos sentidos, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y sabemos, porque leyendo la Biblia, sabemos lo que no le agrada a Dios. Pero a pesar de ello, lastimosamente, seguimos haciendo esas cosas. Nos cuesta renunciar a todo el pasado, por lo que a veces ya no sabemos si estamos, realmente no hay casi ni diferencia con los impíos o la gente que no está en los caminos. Y entonces es a través de la Biblia que Dios nos dice lo que quiere que nosotros hagamos. Pero no podemos hacernos de oídos sordos, tenemos que ser obedientes en hacer lo que ahí dice. Y pues nosotros debemos parar de una vez con estas prácticas pecaminosas que aun cuando hayamos nacido de nuevo, todavía muchas veces seguimos haciendo. Eso lo hacen las personas que se han quedado enanos espiritual. Usted observará que hay gente que dice: oye, ese fulano, la verdad que él está muy cambiado. Yo lo conocí a él hace un par de años y él no era así. Bueno, ¿eso qué significa? Que esa persona está creciendo, que su cambio de actitud ha hecho que la gente note que él ha cambiado. Pero imagínese que usted está en la iglesia, usted tiene 5 años, 7 años, y los que lo conocen ni siquiera se imaginan que usted se congrega en una iglesia.
¿Eso es por qué? Porque te quedaste enano espiritual, porque no creciste conforme al momento que debiste haber crecido. No te involucraste en los procesos de crecimiento que la propia iglesia, a través de la escuela bíblica, la escuela dominical, en fin, de toda su estructura educativa, Dios ha dispuesto para que tú crezcas. Entonces, no hacer esto nos hace insensibles a la palabra y, por supuesto, quedarnos pequeños. En 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, dice la palabra, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es que esto está claro. Dios desea no solo que le escuche, Dios desea que tú hagas lo que dice Él, y al hacer esto estás creciendo, y no hacerlo te convierte precisamente en lo que estamos hablando hoy, un enano espiritual. Y no nos quedemos con esa parte. El hacer involucra no hacer lo que a mí me dé la gana, que era lo que decía el pastor Cristian, sino que tiene que ser en base a lo que dice la palabra del Señor. Puede ser que no nos guste, pero es lo que dice la palabra del Señor. Yo a veces me pregunto, ¿por qué hay personas que se les hace más fácil creer lo que dice un gurú de la India que habla, o el indio Camaco, que le dice que los huevos hervidos con agua de no sé qué cosa les va a servir para sanarse? O el mentalista Juan de los Palotes, que después de darle 13 números de la lotería, dice que no te preocupes, que vas a tener suerte y te va a ir bien. Hermano, ninguno, ni el gurú, ni el indio, ni ninguno te va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque sus principios son de mentira. Y bueno, sabemos que el padre de la mentira es Satanás, pero sus principios son de mentira. Y todas estas cosas que le dicen simplemente es, y se lo voy a decir lamentablemente como es, para sacarle plata. Y después esas mismas personas son las que dicen que los pastores son los que nos están sacando plata. Pero no, hermano, no es así. Si no lees las escrituras no vas a saber por qué cada una de estas cosas que le estoy mencionando es mentira. Vas a creer en cualquier cosa, en cualquier hierba aromática que te suelten. Es más, hasta muchas personas al final de decir un pocotón de hierbas aromáticas que no sirven para nada, le dicen porque Dios lo puso en su palabra. No, no es así. Por eso es que tenemos que regresar al estudio de la Biblia. Puede ser que no les guste lo que nos diga la Biblia, pero la Biblia no, es como un espejo que nos va a enseñar a nosotros las cosas buenas y malas que estamos haciendo. Y esa es la parte importante. Todo el mundo pelea por sus derechos, ténganlo por seguro, pero nadie pelea por las responsabilidades. Y el Señor nos está diciendo que nosotros somos responsables de las cosas que nosotros hacemos. Y eso es lo que a nadie le gusta actualmente con este universo del activista que estamos viviendo. Yo digo que una persona enana espiritual no diezma ni ofrenda, porque se deja llevar de lo que dice la gente, que los pastores roban el dinero. Y es tan práctico, porque yo lo veo práctico en esto, ¿no? En esto del dar. Porque me convierto en un enano espiritual. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no llega totalmente a mi vida. Estoy dentro de la iglesia y estoy en ruina, en pobreza. Entonces, no, que los pastores se enriquecen, pero si no enriqueces al pastor con el diezmo, y tampoco te enriqueces tú. Entonces nos damos cuenta que es como un boomerang. Y es más, ¿tú cómo circuncidas tu dinero si no estás diezmando y ofrendando? Entonces, la vida cristiana, hermanos, tiene que ver. Dios quiere prosperarte, Dios quiere prosperarnos a todos nosotros, pero tenemos que cumplir con el patrón bíblico. Y el patrón bíblico, ¿cuál es? Diezmo, ofrendas y las primicias. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ir en ese crecimiento para nosotros poder ver el recurso. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad dentro del cuerpo de Cristo y la iglesia. La gente a veces tiene problemas económicos, tenemos problemas económicos, situaciones que a veces quisiéramos tenerlas, pero si no estamos diezmando, no estamos ofrendando, aunque usted me quiera poner cualquier argumento, soy un enano espiritual dentro de la iglesia. Pero la palabra de Dios nos habla 3 pasos para el crecimiento, y esos son los consejos que queremos traer hoy. A lo mejor hoy no vamos a poder concluir, pero mañana concluiremos este tema, no ser enanos espirituales. Y los 3 pasos son el llamamiento, la preparación. Dios te llama, te prepara y después te envía. Entonces es interesante estos puntos, Pastor Cristian. Claro que sí, porque Dios es un Dios de propósito, y cuando Él te llama con un propósito. Primero, ofrecerte en su misericordia y su amor la salvación. Pero no llega hasta allí, apenas ese es el inicio.
Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra. Y a partir de este momento comienza un proceso de crecimiento en tu vida que te va empoderando para luego continuar haciendo aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Así que nosotros somos conscientes como cristianos que somos parte de un ciclo. Somos parte de un ciclo en el cual fuimos alcanzados, fuimos llamados, nos tenemos que preparar, tenemos que meternos en la palabra, escuchar la voz de Dios, obedecer esta voz de Dios, la cual va a ir transformando, produciendo transformación. Este llamado, esta acción del Espíritu Santo en mi vida tiene que producir transformación. En otras palabras, crecimiento espiritual. De no ser así, si tú te has quedado pequeño, es porque no estás estudiando la palabra, no estás tomando los principios bíblicos que allí están y, por supuesto, eres un enano espiritual. Todo esto nos ayuda a nosotros a poder, hermano, ver el resultado de la vida cristiana. Y es como hemos dicho en otros programas anteriores, si yo no vivo el Evangelio me vive a mí. Entonces, el deseo es que nosotros vivamos el Evangelio. Así que, amado, lo esperamos mañana, no se lo pierda. Mañana tenemos unos puntos interesantes, tenemos que ver estos 3 pasos del crecimiento para no seguir siendo enanos espirituales, sino crecer. Así que le esperamos mañana. ¿Qué tal, hermano Ángel? Si una corta oración despedimos este programa de hoy. Señor Padre Celestial, te pedimos, mi Dios, que este mensaje sea para que reflexionemos y que estudiemos más la palabra de Dios, que la tuya es la única palabra válida para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe. Amén y amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora.